Buenas noches, hermanos, mi nombre es Sandra Gómez y gracias a Dios vamos a compartir una enseñanza muy importante que lleva por nombre la necesidad de la humillación. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por ser tan bueno y tan piadoso. Bendecimos tu nombre y oramos en este momento a fin de que tu gracia sea sobre nosotros, porque venimos, Señor, humildemente, Padre, a buscar de ti. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar la enseñanza leyendo segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice aquí, segunda carta Pedro, capítulo 1, verso 3 y el 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, hermanos, entonces aquí estamos leyendo que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se nos ha sido dada mediante el conocimiento del Señor Jesucristo, a fin o con el propósito de que nosotros lleguemos a tener una naturaleza divina. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere en nosotros? Que tengamos una naturaleza divina que se va construyendo a partir del conocimiento de sus promesas y también mediante el conocimiento del Señor Jesús. Porque, hermanos, la palabra nos está diciendo, la cita bíblica nos está diciendo que nosotros podemos llegar a conocer cómo comportarnos en la vida piadosamente observando al Señor Jesús. Y eso realmente es así, hermanos. El Señor Jesús tiene un atributo maravilloso que le corona realmente y es, con relación a la enseñanza, la humillación, la humildad. Porque el Señor Jesucristo, a lo sumo, Él fue humillado. Él fue humillado, hermano, de una manera injusta, pero Él todo lo hizo por amor. En cambio, nosotros, hermano, en ocasiones hemos sido humillados, pero debido, hermano, al pecado. Porque nosotros, hermano, necesitamos lo que la palabra nos ofrece. Y muchas de las cosas que nosotros hemos vivido en humillación han sido, hermano, necesarias, porque Dios a nosotros no nos va a pasar por lugares donde no debemos pasar. Entonces, leamos lo que dice en Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago 4, verso 6 dice así. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque, hermanos, aparte de que nosotros las pruebas y las humillaciones y las situaciones adversas que nos suceden nos ayuda a quebrantar el orgullo, también nos ofrece a nosotros la gracia. Cuando nosotros somos humildes, y un ejemplo del ser humilde lo vemos en los primeros capítulos de Job, cuando él recibe todo lo que le llega, todas estas situaciones, hermano, él acepta. Y que realmente así deberíamos ser nosotros. ¿Por qué? Porque la cita que leímos inicialmente nos está diciendo que mediante el conocimiento del Señor Jesús, nosotros vamos a poder vivir en la vida, a fin de que tengamos una naturaleza divina, mediante el conocimiento de las promesas, hermano. Pero cuando nosotros nos vamos a dar cuenta del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo llevó una vida de humillación, hermanos. Él llevó una vida de humillación, una vida de humildad, una vida de mansedumbre, al punto que Él nos está diciendo, aprendan de mí porque yo soy manso y humilde. Entonces, mire, hermanos, que cuando nosotros nos vamos dando cuenta que al conocer al Señor Jesús se nos revelan los misterios, se nos revelan los secretos, es muy importante que nosotros aceptemos las cosas como nos llegan. Porque a través de esa aceptación, hermano, y que muchas de esas cosas que llegan a nuestra vida no son justas a nuestro parecer, y que no es malo, porque Dios es el que nos da a nosotros la inteligencia y el raciocinio, y uno poder razonar y decir, esto no es justo, yo me he comportado muy bien y me están pagando mal,
yo estoy haciendo bien mi trabajo y me dan es una patada, o yo estoy haciendo esto y hablan mal de mí o abusan. No es justo y realmente eso tiene sentido y eso tiene lógica en nuestro pensar. Pero cuando nosotros vamos a ver la vida del Señor Jesús, realmente Él fue un varón que fue humillado, porque Él sabía los corazones de las personas. Él sabía que la gente se burlaba, Él sabía que la gente lo criticaba y Él era humilde y fue humillado a lo sumo, dice la Escritura. Entonces, hermanos, el asunto difícil es que muchas de estas humillaciones han amargado el corazón. Y eso es un problema, hermanos, porque las humillaciones que han venido a nuestra vida, si han amargado los corazones, si han generado malos sentimientos, malos recuerdos y maldad, es porque nos hace falta conocer a Jesús. Porque cuando vienen las cosas que para nosotros son adversas y vemos al Señor Jesús, realmente lo que viene a nosotros, pues hermano, se compara con lo que Él se ha humillado aún en nuestras vidas hoy día, porque muchas veces no hemos sido obedientes. Y Él ha tenido que ser testigo, porque Él dice que Él es testigo fiel de nuestras rebeldías, de nuestras pataletas, de nuestras incredulidades. Y realmente eso es algo que Él preferiría no verlo. Y dice la Escritura que en el Salmo 113 que Él se humilla a mirar la tierra, a los habitantes. Y Él todo lo hace por amor, hermanos, pero nosotros necesitamos la gracia que ofrece la humillación. Porque la gracia, a través de la Escritura, nos ha mostrado cómo los hombres han salido bien librados en las diferentes situaciones. Entonces, yo traje un ejemplo un poco primario, para que podamos hacernos a una idea que nos puede servir para la enseñanza. Entonces, yo traje acá hay una flor. Esta flor tiene 7 pétalos y una hoja. Y esta flor también tiene 7 pétalos y una hoja, pero esta flor tiene un adorno, que es el color, que la hace diferente. Asimismo es la gracia, hermano. La gracia es un adorno que Dios da a las personas en el espíritu a fin de que sean acogedoras, a fin de que sean agradables, que se vuelvan dulces ante los demás, porque en esta vida, como están los tiempos, hermano, la gracia es vital. Necesitamos gracia ante el esposo, necesitamos gracia ante los hijos, necesitamos gracia ante los papás, los patrones, los vecinos, necesitamos gracia ante todos, porque el mundo está muy hostil, hermano. Pero la gracia es ese adorno, es ese color que está en el espíritu de cada uno de nosotros, que nos lo han dado porque hemos sido humildes. Entonces, nosotros necesitamos la gracia del Señor. Miremos lo que dice Proverbios 3, verso 3. Proverbios 3, verso 3 y 4 dice: Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Entonces, aquí nos están diciendo una manera, y es aceptar la Escritura. Porque él dice que nosotros debemos atar la misericordia y la verdad a nuestro cuello. Cuando yo acepto la Escritura tal cual es, hermano, ahí también hay un quebrantamiento en nuestro orgullo, porque es lo que Dios diga y no lo que yo digo. Y eso hace que el Señor derrame ese adorno ante los demás, porque Él está diciendo que la gracia se haya gracia ante Él, cosa que Él nos mire a nosotros y nos vea adornados, nos vea lindos, porque nos hemos humillado, porque no nos hemos quejado, porque hemos aceptado. Él nos adorna, pero no solamente ante Él hallar gracia, sino ante los hombres, porque nosotros necesitamos, todas las personas, hermano, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Pero la gracia es algo que va más allá de la solidaridad entre las personas. La gracia, hermano, es ese embellecimiento que al ojo que no es físico, que no es porque lleva una buena ropa o porque lleva un buen perfume, sino porque tiene embellecido el espíritu a causa de aceptar los designios de la vida. No todos los designios de la vida, hermanitos, vienen de Dios. La Biblia no dice que todos los sucesos que nos han acontecido en nuestra historia vienen de Dios, pero sí dice que en todos los acontecimientos que nos sucedan,
si lo amamos a Él, es para bien. Porque nosotros debemos saber que en esas humillaciones, hermano, esas cosas que nos parecen a nosotros, que no son justas, van más allá, hermano, de la bendición física. Porque es que Dios a nosotros, Él nos bendice, hermanos, y no solamente nosotros necesitamos bendiciones materiales, nosotros necesitamos bendiciones en el espíritu, hermano. Él quiere que nosotros tengamos almas prosperadas. Eso es un trabajo, hermano, que se logra también con la gracia. Por medio de la gracia, el alma prospera, porque nosotros necesitamos que Dios nos mire y le agrademos. Nosotros necesitamos eso, hermanitos, y eso se logra cuando nosotros aceptamos las cosas que pasan, sean dolores, sean escaseces, falencias, golpes, las cosas que cada uno esté pasando. No me refiero a golpes físicos, Dios nos guarde a todos de eso, pero sí esos golpes que a veces le dan a uno en el corazón, esas heridas, hermano, cosas que uno dice, esto no es justo, porque yo me he portado muy bien y uno puede derramar sus lágrimas, pero hermano, el Señor no está mirando como nosotros miramos, porque Él lo dice, mis pensamientos son absolutamente diferentes a los tuyos. Así como de la tierra al cielo hay tanta diferencia, así son los pensamientos del Señor. Y las humillaciones las necesitamos, porque cuando uno dice, antes de la exaltación, tiene que venir la humillación. Si usted y yo queremos ser exaltados ante la presencia del Señor, nosotros tenemos que aguantar las cosas que vengan, hermanos. Es así, porque el Señor Jesucristo lo hizo. Y recordemos la cita de Pedro. Él está diciendo que viendo al Señor Jesús yo voy a aprender a vivir piadosamente. Y yo veo que Él era una persona que era humillada, siendo el rey. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que estamos abandonando ese viejo hombre, que todavía, como dice el apóstol Pablo, el que se crea firme, mire que no caiga, porque mientras que estemos en este cuerpo, nosotros tenemos que estar muy atentos, muy vigilantes. Entonces, mire, hermanos, vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 2. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros todos entendamos que estamos aprendiendo, que nos están enseñando a hacer las cosas y que es maravilloso que nos digan lo que tenemos que hacer porque eso es amor, hermano. Cuando a uno le enseñan las cosas es porque a uno lo aman. Miremos Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, mire, hermano, que si el Señor Jesús crecía en gracia ante Dios y ante los hombres, igual nosotros, hermano. Nosotros nos damos cuenta cómo es el Señor Jesucristo de humilde, cómo Él es de sincero, cómo Él nos expone en las situaciones, cómo nos hace ver que necesitamos aguantar lo que está pasando a fin de que nos venga sobre nosotros ese adorno para poder llegar a la gente y poder también llevar el evangelio. Entonces miremos, vamos a mirar otro ejemplo de la gracia, la bendición de tener la gracia, hermanos. Y esta está en Lucas capítulo 1, verso 11, dice así: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás Juan. Vamos a adelantarnos al verso 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, aquí vemos cómo le anuncian a Zacarías que va a ser papá. Ahora vamos a leer aquí en este mismo capítulo, en el verso 26, dice así: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
y ahora concebirás aún en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Adelantémonos un poquito al 35. Respondió el ángel y le dijo, entonces María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermanos, miren lo que sucedió. Miren, hermanos, que tanto Zacarías como María reaccionaron igual. Ambos se turbaron. A ambos les dijo que no tuvieran temor. Era el mismo ángel, Gabriel, y ambos le preguntaron lo mismo, ¿cómo sucederá? Pero la diferencia es que leímos que el ángel le dijo, has hallado gracia a María. Y aunque María reaccionó igual que Zacarías, María no recibió ninguna reprensión. Ella no quedó muda, ya no le sucedió nada, porque la diferencia en las lecturas fue la palabra gracia. Entonces, mira, hermanos, que la gracia puede pasar por alto las ofensas que nosotros podamos hacer. La gracia puede hacer que si ofendemos, se pasen por alto, precisamente por la gracia, por el adorno. Vamos a mirar otro ejemplo, hermanos. Es en el libro de Esther. Esther capítulo 2. Esther capítulo 2, verso 8. Dice, 8 y 9. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a las muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella, hablando de Esther, agradó a sus ojos, y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos, alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Mire lo que le sucedió a Esther por la gracia. Le dieron 7 mujeres especiales, le ofrecieron lo mejor por la gracia. Continuemos aquí en el capítulo 15. En el verso 2 y capítulo 2, verso 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo a Hegai, eunuco del rey, que le proveyera lo que él quisiera. Esther halló favor de todos los que la veían. Entonces, mire, hermanos, que Esther tuvo la oportunidad de pedir lo que ella quisiera para ir a presentarse al rey, pero ella dice, no, mejor lo que usted me quiera dar. Entonces, mire, hermanos, que también dice que Esther halló gracia ante todo ojo, porque realmente nosotros, hermanos, debemos pretender ser así, que el Señor derrame de su gracia sobre nosotros ante todos, ante los compañeros de estudio, ante los compañeros de trabajo, para que nos traten bien, hermano, para que nos respeten y para que nosotros podamos predicar la palabra con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros también principalmente necesitamos la gracia, porque, hermano, nosotros necesitamos suplicarle al Señor que nos ayude a dividir realmente lo que es lo espiritual de lo material. Porque muchas de las cosas que son de las humillaciones, a veces nosotros pensamos que no vamos a ganar bendición material, pero eso no es así, hermanos, porque eso lo pensamos nosotros, pero Dios piensa es en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Mire, hermanos, que en las cartas a Juan, él dice que él quiere que nosotros seamos, él dice, amados, yo quiero que ustedes tengan salud, que sean prosperados como prospera su alma. Porque la gracia, hermano, nos hace prosperar el alma. Nosotros siempre debemos saber, hermanitos, que nosotros debemos imitar a Jesús. Tengamos o no lo que queramos. Pase lo que nosotros queramos o no. Como nos gusta o no. Eso no es lo que más importa en la vida. Lo que más importa, hermanos, es que nosotros seamos unas personas que amemos al Señor Jesucristo. Porque Él llevó una vida de humillación.
Él llevó una vida de humildad y nosotros no podemos ser la excepción. Si Él hallaba gracia ante Dios y los hombres, hermano, igual nosotros también debemos buscar esa gracia. Y la gracia, la Biblia dice que la gracia llega a nosotros cuando somos humildes, cuando bajamos la cabeza, cuando aceptamos las circunstancias. Eso no quiere decir, hermano, que uno se vuelva una persona desamparada. No. Seguimos buscando lo que nosotros queremos, porque el Señor ha dicho que hay un tiempo para lo que deseamos, porque Él valora nuestros deseos. Pero hermano, como las circunstancias lleguen a nosotros, no nos quejemos, no busquemos acomodarlas a lo mejor de nosotros. Siempre pensemos, hermano, que nosotros estamos buscando es una naturaleza divina, un reino espiritual, y que en cualquier momento, hermano, nosotros nos vamos de aquí y nada nos vamos a poder llevar. Entonces es muy importante que nosotros busquemos esa gracia, hermanos. Es importante hallar la gracia porque la gracia, hermano, hace que las personas, hermano, a uno le sirvan. ¿Y qué sucede ahí? Que cuando a uno le sirven, hermano, el Señor bendice a esas personas porque Él ha dicho que ni un vaso de agua dejará de pagar al que le dé a uno de sus menores. O sea, eso es pensar en los demás. Nosotros debemos pensar en los demás porque nosotros tenemos al Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer otro ejemplo. Génesis 39. Génesis 39, verso 4. Dice aquí, y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahí se refiere, hermanos, a Potifar. Mire, hermanos, que de todas maneras nosotros conocemos la historia de José, y él fue bastante humillado. Él fue humillado, hermanos, él fue vendido, fue tirado a un pozo. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que estas personas, Noé, todas las personas que hallaron gracia ante los ojos del Señor, fueron personas que fueron humilladas, que se aguantaron las cosas, se aguantaban lo que les dijeran, lo que pasara, porque ellos tenían puestos los ojos en el Señor Jesús. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermano. Nosotros debemos buscar esa gracia para con Dios. ¿Por qué esa gracia para con Dios? Nosotros, Señor, porque una gracia contigo, si tú me conoces el corazón. Porque, hermanos, porque el Señor, Dios Padre, nos entregó al Señor Jesús. Y nosotros a Él, nosotros debemos demostrarnos a Él hermosos, también adornados espiritualmente. Bellos, hermano, en la fe, bonitos, alegres, contentos, juiciosos. Todo eso, hermano, nosotros lo necesitamos. Y lo más importante es que nosotros amamos al Señor Jesús y que nosotros lo podemos llegar a lograr, pidiéndole al Señor que nos divida, hermanos, que nos aparte, porque nosotros codiciamos las cosas y las cosas no todas son para codiciar. Las cosas pueden ser para que nos deleitemos en ellas, para que las admiremos, para que glorifiquemos el nombre del Señor, pero no para codiciarlas. Todo lo que vemos, querer tenerlo, no, hermano. Y ahí, cuando hay codicias, también viene por la carne, por el pecado, la humillación, que es diferente, hermano, porque es muy diferente que a uno lo humillen para que lo bendigan con la gracia, a que uno sea humillado por la codicia. Entonces, ahí es donde toca decirle al Señor, no, Padre, ayúdame, no me dejes seguir igual. Si a nosotros nos han humillado, nos han maltratado, hermano, nosotros no podemos ponernos bravos, ni tener rabia, ni sentir mal hacia la persona por lo que nos hizo. No, qué pereza o en rechazos, hermano, porque entonces ahí demostramos que no conocemos al Señor Jesús, que fue varón de dolores. Bueno, hermanos, y ya para terminar, vamos a poner un ejemplo en Santiago. Miremos el libro de Santiago. Perdón, vamos a leer el libro de Hechos. Miremos Hechos, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, hermanos. Lleva aquí, dice, defensa y muerte de Esteban. Entonces, hermanos, como para poner en contexto, Esteban fue un hombre piadoso que fue llamado para servir, mientras que los apóstoles predicaban la palabra y oraban. Entonces Esteban también hacía lo mismo, predicaba y él estaba lleno del Espíritu Santo, él hacía prodigios importantes y también era un hombre lleno de fe.
pero a él le levantan una calumnia, hermanos. Él era un hombre que conocía las escrituras porque cuando él fue llevado, a decirlo, por decirlo así, al juicio, a llevarlo pues a dar cuenta de lo que estaban acusándole, él hace una disertación maravillosa, empieza desde Abraham, habla todo lo que hizo Abraham, pasa por Moisés, sigue por los patriarcas, habla de los profetas, un hombre brillante, un hombre maravilloso, hermanos. Pero resulta que a él le levantan una calumnia, como ya dije ahorita. Miremos lo que dice Hechos 7, 59 y 60 dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto en rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces mire, hermanos, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu. Y mire lo que él dice: no le tomes en cuenta este pecado, porque realmente Esteban conocía a Jesús. Él conocía a Jesús. Él conocía a Jesús y por eso él se arrodilla, no levanta defensa. Él dice lo que dice la Escritura, porque es que, ¿cuál fue la defensa de Esteban? Recitarles la Biblia. Eso fue la defensa de Esteban. Y él dice la Escritura que aún, aunque le veían que tenía rostro de ángel, no importó. Dice que apretaban los dientes de la rabia por lo que él les estaba diciendo, que era la verdad. Pero él, ¿qué hace? Se arrodilla y dice, como decirlo en otras palabras, lo que el Señor Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él aquí le está antes intercediendo por ellos. Entonces, mire, hermanos, que ese es un ejemplo del conocimiento del Señor Jesús. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús y nos vienen cosas que son difíciles, que no queremos, que hacemos una pataleta, nosotros no conocemos al Señor Jesús. No, hermano, porque es que él está diciendo: usted tiene que imitarme. Y no ve que yo fui un hombre humillado por todos, por los pobres, por los ricos, por los que aún mismo, los que en algún momento vieron hacerle esos milagros, también iban a ver qué les daban de comer. Qué maravilla iba a ser él. Como, cierto, él sabía que las personas eran así. Entonces yo, al conocer al Señor Jesús, yo debo imitarle en la humillación. Me porto bien, me tratan mal. Señor, yo quiero ser como tú. Vamos a defendernos. Si Él no se defendió, a eso es lo que nos toca hacer, hermano, imitar a estos hombres, porque Esteban, dice la Escritura, que él vio la gloria del Señor. Él vio la gloria y dice al final del verso 60, y durmió. Entonces, mire, hermanos, que cuando nosotros nos damos cuenta, este acto, que para nosotros podría llegar a ser algo, una gran pérdida, leemos en el capítulo 18, miren lo que dice acá, en el verso 8, en el capítulo 8, verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Porque, ¿qué sucedió? Cuando hubo ese asesinato, eso hubo una revuelta, hermanos. Entonces hubo una persecución. ¿Y qué pasó? Que se tuvieron que esparcir por toda parte, pero por donde iban dejaban la semilla. Maravilloso, hermano. Uno puede decir: tremendo, qué injusto lo de Esteban, pero mire lo que sucedió en este acto de la muerte de Esteban, que la gente se tuvo que ir corriendo a predicar, que trajo mucha bendición, hermanos. Entonces nosotros también debemos pedirle al Señor que nos dé una mente espiritual, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé una mente espiritual para que no estemos pensando en la bendición material, porque las bendiciones, Él dice que Él derramará bendiciones que sobren y abunden cuando nosotros obedecemos llevando el diezmo. Pero es que las bendiciones no hablan solo de dinero. Nosotros necesitamos todo tipo de bendiciones, como dice la Escritura. Toda la multitud de bendiciones espirituales que hay en Cristo las necesitamos. Y una de las bendiciones lindas, sería, hermano, que aceptemos como vengan las cosas. Bueno, mis amados, confiemos en el Señor siempre. Confiemos en ese amor tan lindo, en ese amor tan puro, tan sincero, tan incomparable, inefable realmente. Porque el Señor Jesucristo nos quiere.
Para Él somos valiosos, somos importantes y Él nos está diciendo que lo miremos, porque lo leímos en la Biblia, que lo miremos y aprendamos que Él era humilde y que Él a nosotros nos va a dar la gracia para que nosotros salgamos adelante con el propósito de tener una naturaleza divina. La naturaleza divina, hermano, a uno lo liberta de lo material, le quita esa ansiedad de mejorar las cosas materiales. Nos concentraríamos preciosamente en el reino de los cielos y en amar al otro para que Él también vaya al cielo y no se pierda. Que eso es lo que más usted y yo debemos apuntar. Que qué pesar que solo tengo esto, que qué rico aquello, que esos asuntos no deberían de nosotros ocuparnos la mente, más la palabra. Bueno, mis amados, vamos a darle gracias a Dios en la oración, dándole gracias por medio de una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por el Señor Jesucristo, porque realmente nosotros podemos dar testimonio que al observar al Señor Jesús, realmente nosotros sentimos una felicidad linda, sentimos alegría porque Él se dio a nosotros y Él vive una vida de humillación y le amamos y le bendecimos y le queremos rogar que nos bendiga aceptando las cosas como son y que derrame esa gracia preciosa para que podamos estar felices en esta vida a pesar de cómo se vive, que nosotros podamos ser agraciados ante los otros y amarlos en Cristo Jesús. Te pedimos misericordia por Colombia, Señor. Bendice nuestro país y destruye las obras de Satanás. Tu palabra dice, en instantes el Dios de paz aplasta a Satanás debajo de los pies de la iglesia, debajo de nuestros pies. Señor, tu palabra dice que tú aplastas a Satanás y nosotros sabemos que es Satanás el que está levantando todas estas disensiones por medio, Señor, de estas personas que están atadas al homosexualismo, al vandalismo, al expendio de vicio, a todas estas cosas que van en contra de tu palabra, Señor. En el nombre